una mansión en el cielo fue Cristo a preparar. Y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Nítido rayo por Cristo, nítido rayo seré. Muy bien. Bueno, vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por este día, gracias por tu amor y cuidado, y te rogamos que ahora tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que ilumine nuestra mente con tu sabiduría para entender tu palabra. Amén. Y no solo que tengamos el entendimiento, sino también el deseo de obedecerla para tener la bendición del que obedece. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, me pareció interesante compartir un poco acerca de Daniel 11, ¿no? No, eso es de Santi. Sí, creo que ahí abajo hay varias Biblias igual. Después me lo voy a llevar para estudiar. Daniel 11. Sí, vamos a estudiar un poquito Daniel 11 y vamos a analizar un poco el contexto, ¿no? Yo quería compartir Daniel 11:45, pero no tiene, digamos, mucha relevancia si no analizamos un poco el contexto. Más atrás. Claro, exacto. O sea, un poco más el contexto, ¿no? Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de Daniel 11, tenemos que tener en mente que esta visión comienza en el capítulo 10. O sea, 11:45, vos querés hablar de eso, Claro. vas a dar un contexto. claro, pero tenemos que retroceder evidentemente. Casi como que al final. Claro, sí. Tenemos que retroceder. Casi no, el final. Porque el final es el capítulo 12. O sea, de Daniel 11, del capítulo 10 al 12 es toda una visión. Solo que se ha acomodado así, ¿no? En la providencia. Para mantener un estudio. Pero si nosotros hablamos de Daniel 11, hablando del versículo 40 al 45, no solo tenemos que retroceder al capítulo 10. Tenemos que retroceder al capítulo 2, al capítulo 7, al capítulo 8 y al capítulo 11, porque son 4 líneas proféticas. La primera línea profética inicial es la de Daniel capítulo 2, que establece una base. O sea, Dios le da la primera visión a Daniel, la revelación a Nabucodonosor, y le dice, van a surgir 4 reinos. Ah, ok, perfecto. Pero cuando tú vas a Daniel capítulo 7, allí Dios le da a Daniel la revelación de que van a surgir 4 reinos y le da más detalles acerca de cómo van a ser esos reinos. A través del simbolismo del león, del leopardo, del oso y de esa bestia que Daniel no la podía concebir. Y no solo eso, sino que también Dios le dio más detalle acerca de el carácter de la cuarta bestia. De allí se señala un periodo de tiempo, unos 1260 años, ¿no? Ahora, en el capítulo 8 de Daniel, nosotros encontramos más a detalle cómo iba a ser la transacción del poder del reino medo-persa que topeteaba a todos y a todos echaba por tierra, y por quién iba a ser quitado ese poder. ¿Quién le quitó el poder al reino medo-persa? Los griegos, ¿verdad? Sí, el carnero. Y cuando nosotros vamos a Daniel, el capítulo 11, en el versículo 12 encontramos el pasaje. ¿Lo puedes leer, Arnaldo, por favor? El 11-12. El capítulo 11 y el versículo 2. Y al llevarse él la multitud, se elevará su... No, Daniel 11, 2. Ah, Versículo 2. 12 también. Y ahora yo te mostraré la verdad. Y aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grande riqueza más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Bueno, interesante. Ese es el punto inicial de la historia donde comienza esta simbología del rey del norte y del rey del sur. ¿Se entiende? O sea, básicamente Daniel lo que hace es contarte la misma historia,
usando diferentes símbolos. Primero utiliza la estatua, después utiliza los animalitos y en el 11 te cuenta la historia con dos reyes que están enfrentados, pero también va contando un poco diferente la historia y también agregando algunos detalles, digamos. Es como que el libro de Apocalipsis también usa ese sistema, ¿no? De contar la historia primero con las lámparas, que son la iglesia, después con los sellos, después con las trompetas, ¿no? Un sistema, tiene un nombre, ¿cómo es que se llama? Bueno, que vuelve atrás, ¿no? Y sí. Sí, es como una escalera ascendente, ¿no? O sea, yo lo noté, digamos, en mi estudio personal de Daniel, es como una escalera ascendente que va arrojando cada vez más luz. O sea, a medida que vos vas avanzando en el libro de Daniel, vos te das cuenta de que Dios va arrojando cada vez más detalles acerca de los poderes seculares del mundo que iban a obtener el control como tal, ¿no? Nosotros cuando hablamos del rey del norte y el rey del sur e identificamos estos reyes, no podemos ir a detalle, ¿no? Por cuestiones del tiempo, encontramos de que, bueno, en el tiempo de Daniel, donde él escribió ese libro, tenemos que tener en mente que la tierra gloriosa, el pueblo de Dios, era el pueblo literal de Israel. Entonces Daniel utilizó este sistema de identificar al rey del norte y al rey del sur como los reinos que estaban al norte y al sur, literalmente, del Israel literal. Pero nosotros en el tiempo presente, como estamos bajo el nuevo pacto, porque Daniel capítulo 9 justamente presenta una línea de tiempo donde se le iba a acabar el tiempo de gracia en el contexto de que si ellos no se arrepentían de sus males al pueblo de Israel, iban a dejar de ser el pueblo de Dios. Entonces nosotros ahora somos el Israel espiritual. Por ende, el rey del norte y el rey del sur son poderes que tenemos que entenderlos de manera espiritual. Entonces en la Biblia, cuando vos vas a hacer un estudio detenido de lo que promovía Egipto como tal, era una nación muy atea, muy secular. Y bueno, lo que sería Babilonia promueve como ciertas deificaciones paganas acerca de Dios, ¿no? O sea, viendo en el tiempo presente lo que es el concepto de la Trinidad, un Dios de 3 cabezas, esos son conceptos paganos acerca de Dios, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros vamos avanzando en el estudio del libro de Daniel, vamos a encontrar de que el rey del sur y el rey del norte eran el sector, digamos, de lo que fue la antigua Grecia, de esos 4 generales que tomaron el control, de Ptolomeo y Seleuco. Ptolomeo era el rey del sur y Seleuco el rey del norte. Eran los dos sectores del imperio de Grecia que eran los más fuertes, y estos como que tenían conflictos entre ellos, ¿no? Y es interesante de que la historia te presenta de cómo funciona la política en el mundo. O sea, ellos eran políticos básicamente, y el Señor fue dando luz de cómo los hombres en cierta manera se rigen por sus normas, etc. Y bueno, la historia presenta conflictos que son profecías que la Biblia escribió. Escribe muertes de familias, en este caso una mujer por envidia mata a una mujer por la cual su esposo la cambió. Muchos registros muy interesantes, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos al versículo 28 de Daniel 11, encontramos un cambio de lo que es las 2 fases de Roma, lo que es Roma pagana a Roma papal. El versículo 28, Martín, ¿lo puedes leer, por favor? ¿Del 11? Ajá, del 11. El 28 y el 29, por favor. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postera venida como la primera. El 30 también, por favor. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se extenderá con los que abandonen el santo pacto. Interesante, ¿no? Bueno, este pasaje, el versículo 30, James White lo conecta con la segunda trompeta. Cuando Gensérico empezó a debilitar el reino de Occidente, de Roma.
que bueno, las primeras 4 trompetas justamente provocan la caída del reino de Occidente de Roma. Y nosotros aquí vemos lo que fue la unión de Iglesia y Estado. Ese fue el cambio de fase que hizo Roma pagana con Roma papal, primeramente, ¿no? Y allí, desde ese momento, comienzan los 1260 años de supremacía papal. O sea que Roma se convirtió en Roma papal y el sistema católico romano predominó, o sea, abiertamente. Y bueno, en ese contexto llegamos al versículo 36. Marce, ¿puedes leer el versículo 36, por favor? Y el rey hará a su voluntad y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha está determinación. Qué interesante. Ahora, yo les hago una pregunta, estamos estudiando, ¿no? ¿Qué entienden ustedes de que será prosperado hasta que se consuma la ira? ¿Cuándo se consume la ira de Dios? Y las plagas. Yo hago esa interpretación también, ¿no? La ira se consume, no creo que dice Apocalipsis, la ira de Dios. Ir de Cuando pisa el lagar, digamos, ¿no? Sí. Y acá te está dando algunas características del rey del norte que nomás lo lees al versículo, ya es casi inevitable no decir que está describiendo al anticristo. O sea, ya el hecho de hablar contra Dios, viste, maravillas, ya te está dando casi lo está emparejando con todos los versículos que identifican al anticristo con el que habla en contra de Dios. Es muy difícil no decir que este rey no es el anticristo. Así es. Porque no es un rey espiritual, porque sí es espiritual en esta parte del Apocalipsis de Daniel 11. Claro, sí. Y justamente estos textos se comparan con Daniel 7:25, ¿no? O sea, hablando del cuerno pequeño. Sí. Y Acá mi Biblia tiene como referencia 2 de Tesalonicenses 2:4. claro, también, donde el apóstol Pablo justamente hace esa profecía acerca de la apostasía que iba a venir sobre el mundo. Es interesante de que, según mi comprensión, hago la aclaración, esa profecía tiene un doble cumplimiento, y esta es para este tiempo también. Pero bueno, en ese contexto, como vamos entendiendo, o sea, vamos identificando al rey del norte, vamos a comenzar con el versículo 40. Hermana Andrea, ¿puedes leerlo, por favor? 11:40. Ajá, el 11:40. Igual yo no estoy entendiendo qué es lo que estás queriendo decir. Ah, sí, que no ha entendido. No sé bien qué es lo o sea, entiendo que querés dar el contexto para llegar al último versículo, que es... Los últimos 5 en realidad, sí. Bueno, los últimos 5, pero así salteado es como que no voy entendiendo cuál sería el contexto. O sea, lo que Santiago ha dicho es que en el capítulo 11 se vuelve a exponer lo mismo que en los capítulos anteriores, que se había expuesto la historia del mundo, ¿no? Entonces, en el capítulo 11 te empieza hablando de poderes en forma literal, ¿no? De un Israel literal, de el rey del norte literal, el rey del sur literal. Pero llega un punto del capítulo donde se pasa de poderes literales a poderes espirituales, ¿no? Ya no es el Israel literal que llega hasta el año 34 con el apedreamiento de Esteban, sino que ahora, cuando habla de Israel, lo está aplicando a el pueblo cristiano. Y lo mismo pasa con el rey del norte, que ya no es el rey del norte literal geográfico, sino que es la Roma papal, porque acá te lo está tratando de describir. O sea, vos no podés aplicar todo el capítulo 11 en forma literal. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios deja de ser el pueblo judío que está localizado geográficamente en un lugar y pasa a ser el pueblo cristiano, que ya es algo universal, entonces ahí
ya es un símbolo que no es literal, sino es simbólico. O sea, cuando vos entras a leer el capítulo 11, llega hasta un punto en que ya deja de ser literal. Claro, o sea, no, literal, o sea, en el sentido de que, Aplicación. porque cuando Daniel escribió el capítulo 11 de Daniel, de su libro, perdón, el pueblo de Dios era el pueblo de Israel, ¿se entiende? Entonces, Daniel usa esa terminología para identificar ciertos poderes que se iban a ir levantando con el paso del tiempo. En los tiempos de Israel, el rey del norte era la Babilonia, literal. ¿Se entiende? Pero nosotros ahora cuando vamos al viejo Mediterráneo y estudiamos Daniel capítulo 5, dice la Biblia que Babilonia iba a ser casa de hurones, que iba a ser desierta. O sea, fue una caída literal. Sí. ¿Se entiende? Cuando vas a la antigua Babilonia ya no queda nada. O sea, es imposible de que vos apliques, digamos, literalmente, como que de allí, de ese sector geográfico, va a surgir un ejemplo, estoy dando, ¿no? La bestia Apocalipsis 13, ¿no? ¿Se Es como en entiende? Apocalipsis cuando te dice ha caído la gran Babilonia. Ujú. Es un símbolo. Sí. Ujú. Un símbolo que se aplica No, pero a yo el lo que te estoy catolicismo, a las diciendo- iglesias caídas, pero no es en forma literal de que en el último tiempo del fin va a volver a establecerse a Babilonia y yo qué Ujú. sé. O sea, los últimos versículos de este capítulo, o sea, cuando vos empezás a leer el capítulo 11, los reyes del norte y los reyes del sur, bueno, todo eso que parece que es una confusión, es solamente una forma de, o sea, de explicarnos lo que pasa ahora. Sí, Porque eso vos es que decís, sí. Los reyes del norte es el papado y el reyes del sur es el ateísmo. No, es que es a partir aplica de de cierto las dos. punto, ¿no? Porque Ujú. anteriormente sí se aplicaba a otros poderes, pero a partir de cierto punto de la historia ya no es, ya es un poder relacionado con lo espiritual, Ujú. porque te dice que va hasta el fin, ¿no? Ujú. Claro, en el versículo 36, como habíamos leído, aquí nos dice de que este rey iba a permanecer hasta que sea consumada la ira. Ese es un punto interesante a tener en cuenta. Nosotros después cuando vamos a Apocalipsis 18 identificamos que la Babilonia es un poder espiritual, la Babilonia espiritual, que es el rey del norte, y que va a ser derrocado a lo sumo, ¿no? Bueno, en ese contexto, más o menos, hermana, va entendiendo un poquito más, ¿no? Sí. Ahora, a medida que vayamos leyendo, vamos a tratar de ir aclarando estos asuntos, ¿no? El versículo 40, ¿lo puede leer, por favor? Sí. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas veces, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Interesante, ¿no? Porque aquí la Biblia nos hace una expresión, pero a cabo del tiempo. ¿Al cabo de qué tiempo? Bueno, nosotros vimos exacto, o sea, en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 3, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, miren, no se apuren, porque antes de que Cristo venga, ¿qué tiene que pasar? A ver, una apostasía. Tiene que venir una El hijo apostasía, de- ¿cierto? ¿Cuánto iba a durar esa apostasía? Tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 años. Y luego de que se cumplieran esos 1260 años, ¿qué comenzaba? El Y tiempo ahí del fin. venía la herida, Tiempo del fin. Exacto. la herida de muerte. Y justamente en el versículo 40, aquí te explica de que el rey del sur le iba a dar una herida que parecía de muerte al papado. ¿A través de quién? El general Berthier, ¿verdad? Que era el principal general de Napoleón Bonaparte, el rey del sur, en el tiempo, en tiempo donde se cumplió esta profecía. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 11. Si quieren lo vemos rapidito. Vamos a Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. El versículo
el versículo 2 y 3. Versículo 2 y 3, por favor. ¿Quién quiere leerlo? Arnaldo, ¿lo querés leer, por favor? Espera que nos encuentre Marcelo. Ujú. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ujú. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Versículos 4 y 5, Martín, por favor. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ujú. El 5 también, por Si favor. alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ujú. Versículo 6, por favor, Marce. Estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Qué interesante. ¿De qué testigos está hablando aquí? Y de la Biblia. Exacto. Es la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo fue escondida la Biblia del pueblo en esa gran apostasía? Durante 1260 años, 42 meses, 3 años y medio. Y justamente aquí se conecta con Daniel 11:40, el versículo 7 y 8, hermana, por favor, lea. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ujú. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Interesante. Acá es Francia. Exacto. El rey del norte. El rey del sur, perdón. El sur, sí. El rey del sur. Es el rey del sur. Y justamente Esta sería cuando quemaron las Biblias allí en Francia, esa fue la muerte espiritual que ellos le dieron a la religión. O sea, se convirtió en una nación atea. ¿Cuándo fue eso o cuando fue también la, ¿cómo se llama? La muerte de San Bartolomé? La masacre de San Porque Bartolomé. acá dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Claro, sí, pero está hablando en el contexto de los 2 testigos. Simbólico, lo de los San Bartolomé no tiene nada que ver. Ujú. Ah, ¿no? Sí, sí. Está hablando en el contexto de la muerte espiritual que la nación francesa le dio, digamos, a los testigos fieles. ¿Se entiende? Entonces, estamos hablando de 2 poderes espirituales que son satánicos los 2, pero que se oponen entre sí. Nosotros en el tiempo presente estamos en esta contienda, por así decirlo, en donde el rey del norte quiere desaparecer en cierta manera al rey del sur. ¿Qué significa esto? De que el rey del norte quiere quitar, digamos, del mundo esta ideología ateísta en cierta manera que promueven comúnmente los países de régimen comunista. ¿Se entiende? El ateísmo, o sea, el socialismo, todo eso son ramas que se desprenden del comunismo. Son ideologías ateístas, o sea, como que una gente totalmente secular, como lo es Corea del Norte, creo que es, ¿no? Corea del Norte, China, creo. Rusia, China, Sí. son mentes muy seculares, ¿viste? O sea, que vos le hablas del cristianismo y tristemente esa es la filosofía del rey del sur, como lo dijo Faraón en Éxodo 5:2. ¿Quién es Jehová para que yo le tema? Cuando fue uno de los símbolos de uno de los testigos, porque estaba hablando de Elías y de Moisés, que son profetas justamente, que fue ante Faraón, o sea, ¿qué le dijo Faraón? O sea, ¿qué me venís vos a decir a mí? O sea, ¿quién es Jehová? A pesar de las grandes manifestaciones que se hacían, era como que, ¿qué me interesa? O sea, Sí. ¿se entiende? Es un espíritu muy, bueno, feo, ¿no? Ahora, en ese contexto empieza el versículo 40, ¿no? Desde 1798 en adelante, se va entendiendo. Y justamente los estudiosos de las profecías, uno de ellos, Jeff Pippenger, que en su tiempo fue un gran estudioso, en el tiempo presente ya tiene otras ideas un poco distorsionadas, él, bueno, empezó a presentar el descubrimiento de esta profecía con lo que fue la caída del muro de Berlín. Claro, me parece.
en donde Ronald Reagan fue, digamos, el poder bélico que Roma usó para comenzar a quitar esta ideología de lo que es Europa, de lo que fue... Porque en ese tiempo estaba Juan Pablo II, que era Karol Wojtyła, un papa polaco, creo que era él. Empezó a limpiar Europa, digamos, de todas estas ideologías que contrarrestan la permanencia del rey del norte en el viejo mundo. O sea, como que aquí la Biblia te presenta, desde un punto inicial, desde el versículo 40, que el papado, para que su herida sea sanada, necesita empezar a infundir su ideología de su sistema para que la gente del mundo acepte su sistema. ¿Se entiende? Por eso la orden jesuita se infiltra en el sistema educativo, se infiltra en las iglesias, y en esa percepción ellos empiezan a trabajar para traer nuevamente al mundo a Roma. O sea que para Roma tiene siempre, se puede decir en este mundo, dos obstáculos. Por un lado lo tiene el ateísmo y por otro lado tiene el protestantismo. Exacto, el verdadero protestantismo, porque la Biblia nos dice en Apocalipsis 13 que el que le va a dar la imagen a la bestia, ¿quién es? El falso profeta, sí. El protestantismo apóstata. Y justamente cuando nosotros vemos de que la Biblia dice de que va a hacer descender fuego del cielo, muchos predicadores dan a entender de que es un fuego literal, pero en realidad ese es un sentido espiritual. Todo lo que el Apocalipsis te presenta es un sentido espiritual, y por eso tienes que analizar el fuego a la luz del simbolismo espiritual. Por ejemplo, cuando Elías hizo descender fuego del cielo, ¿ese fuego era de Dios o era de Satanás? Era de Dios. Ahora, el fuego que vio el criado de Job, en Job capítulo 1, versículo 16, ¿de quién era ese fuego? Era un fuego extraño. El fuego que hizo descender, que se le manifestó, bueno, que presentaron ante Dios, perdón, Nadab y Abiú, ¿ese fuego qué era? Era fuego extraño. Luego te das cuenta que es un concepto errado, un concepto babilónico de la religión que Dios requiere de nosotros. Bueno, el simbolismo del caballo, de las naves, es interesante estudiarlo porque muchas veces se refiere, ¿no?, a las guerras. Y con este pasaje, cuando tú lo estudias a profundidad y ves y analizas la historia, por ejemplo en este libro de Jack Schick, Cortinas de humo, allí hay evidencia clara de que el papado financió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y financian a los grupos terroristas que se levantan en varios países justamente para coartar el protestantismo. Por ejemplo, el movimiento Ustachi en Croacia, que fue en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, estaba diseñado para sutilmente, con el pretexto de la guerra, eliminar a todos los protestantes de Croacia. Eso fue una inquisición, literalmente, pero eso Y el Papa Pío, de ese tiempo, era como que se quedaba calladito la boca, ¿viste? Como que... Sí, tienen una doble... Sí, una perdón. forma doble de quedar bien parado ellos, pero por abajo destruir lo que se le opone a ellos o que ellos ven Claro. en cualquier parte del mundo. Uh-huh. O sea, ellos son muy sabios realmente. Es increíble la sabiduría que Satanás les ha dado a ellos para trabajar. Una ayuda eso. Es por eso. Sí, más que una sabiduría es una sagacidad. Sí, también. Un control mental, o sea. Y lo que han aprendido también, porque ellos han aprendido el protestantismo. Cuando se apareció la verdadera educación, ellos dijeron, esto nos va a servir. Cuando apareció Melantón y creo que Martín Lutero en la escuela, esto nos va a servir a nosotros. ¿Qué hacemos? Levantemos los jesuitas. Aprendieron bien lo que es la educación, y esto lo utilizan. Ahora entran a la universidad y todas esas cosas. Claro, es que la hermana Huay explica en el libro La Educación de que solo hay dos educaciones. Está la de Cristo y está la de Satanás. Y al diablo no le interesa de que haya un edificio con 3 ángeles así, eso no le interesa. A él lo que le interesa es de qué se enseña en ese edificio. Obviamente. ¿Me entiendes? Sí. O sea, si vos no estás siguiendo el escrito, sos de él, básicamente. O sea, está tranquilo. Si uno él está... Pero si vos empezás a seguir esto, ahí vos te convertís en un obstáculo para él. Y justamente en el versículo 41, lo voy a leer, dice:
que el rey del norte, luego de proceder de esta manera, dice de que entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Ahora, en la Biblia, ¿qué es la tierra gloriosa? O sea, cuando nosotros desciframos, ¿no?, estos símbolos, ¿a qué se refiere? La tierra donde está sentada el pueblo de Dios. Exacto. Pero estamos hablando en un sentido espiritual. ¿Será que está hablando de la Jerusalén que está en el Medio Oriente? No. Y los evangélicos dicen que sí. Y sí, y esa idea ha penetrado en nuestro pueblo, y es una idea que ni siquiera viene de lo evangélico, viene de los que crearon el preterismo y el futurismo. ¿Quiénes son esos? Ahora, aquí la profecía nos indica de que este poder fáctico que trabaja entre las sombras iba a penetrar dentro del profeso pueblo de Dios. Sí, igual por ahí, antes de que sigas con ese tema, Sí. quizás sería bueno remarcar que a veces no es tan fácil identificar al papado con el rey del norte, porque, por ejemplo, fíjate en el papado de, si bien, por ejemplo, con Juan Pablo II, él fue el que anduvo por detrás para que cayera el comunismo, ¿no? Y el comunismo en Polonia también. Después vos lo tenés a Bergoglio, ¿no? Vos de la boca para afuera, por lo menos, vos lo que escuchás de Bergoglio es casi un comunista, lo que él decía. Y con este papa que está ahora también hay algunas ideas así que dan una onda así medio que parecen ideas comunistas, ¿no? Y por ahí habría que recordar que el conflicto de los siglos te dice que ¿cuál es la política del papado? Es el disfraz. Te dice, te usa la palabra específicamente que el papado es un camaleón y que ellos dicen lo que sea necesario decir para adelantar sus fines. Entonces, vos te estás lidiando con un poder que tiene un propósito definido, pero que su apariencia exterior no siempre es tan definida. Entonces uno tiene que ser cuidadoso en cuando va a definir, decir, no, porque mira, el papado es el rey del sur, porque mira lo que está diciendo Bergoglio, que está promoviendo el comunismo, todas esas cosas. O sea, hay que tener en cuenta que vos estás lidiando con un poder que el Señor dice, mira que ese poder es un camaleón. Lo que vos ves o lo que él dice puede ser simplemente porque le conviene en ese momento. Así es. Pero no porque realmente lo piense. O lo promueva como tal. Exacto. Entonces, no es una teoría conspirativa el pensar de que el papado dice una cosa y por atrás hace otra, sino que la revelación inspirada te dice que esa es su forma de actuar. Trabajar, ¿sí? Su forma literal de actuar, ¿cuál es? Es aparentar una cosa y por atrás promover capaz todo lo contrario, ¿no? Por eso hay que tener eso en consideración, ¿no? Que no es tan fácil decir así taxativamente. Sí, es muy bueno ese comentario porque a eso no les interesa lo que sale de su boca. Todo es mentira, básicamente. Sí. A ellos les interesa que se cumplan sus fines. Cuando dice entonces entrará en la tierra gloriosa, es como decir que ellos, el sistema de la Iglesia Católica, estoy hablando, entran en todas partes, aún en aquellos también que iglesias que tal vez están sosteniendo la verdad, como la Iglesia Católica, claro, o sí, como la Iglesia Adventista. O sea, ellos tienen esa capacidad, ese sistema tiene la capacidad de entrar a diferentes organizaciones, y porque yo supongo que no es solamente a la Iglesia Adventista. Sí,
Sí, es que en realidad cuando nosotros estamos hablando de esta penetración, vamos a usar esa palabra, estamos hablando en un sentido espiritual. O sea, porque lo que el papado busca hacer ahora a la luz de la historia desde el Concilio Vaticano II, justamente Billy Graham fue un gran obrero que tuvo el Vaticano, ahí Jack Schick te lo explica. Claro, puede ser en una cuestión espiritual, pero ¿cómo lo llevas a la práctica eso? Claro, es que a lo que voy es a lo siguiente. La forma en la que el papado opera no es tanto de que vos te digas decir que eres un adventista. Eso es lo que hablábamos el otro día con Marce. Vamos a dar un nombre y lo vamos a decir con mucho respeto, ¿no? Pero tristemente a la rea de venir la ha penetrado el jesuitismo. ¿Por qué? Porque es un gran medio de comunicación que promueve el futurismo y todas esas ideologías. Que eso es algo que los mismos jesuitas han diseñado, una forma de interpretación profética para ponerlo al anticristo, desviar y destruir la escatología del tiempo del fin. O sea, para que vos no te puedas ubicar en la línea del tiempo que el Señor te ha dado y cuando empiecen a ocurrir los sucesos vos estés así como, ¿pero qué va a pasar ahora entonces? Cuando el Señor te ha dicho qué va a pasar. ¿Entendés? O sea, en ese sentido estamos hablando. El enemigo, a través de sus campeones que tiene en este mundo, porque Satanás es el que hace todo eso, puede convertirnos a nosotros, que decimos ser de la verdad presente, en una de sus hijas. Nosotros acá podemos empezar a hablar cosas que no son. Y a él ya, o sea, en ese sentido estamos hablando. No es que solamente ha penetrado en el sistema adventista, porque evidentemente lo ha hecho. Y Dios levantó siervos para alertar. Dios levantó a James Arrabito, a Alberto Rivera, a Standish, a un montón. Pero hasta ese punto ha llegado. Por ejemplo, vamos a leerlo un poquito, vamos a variar. Yo creo que ya vamos a terminar, no vamos a alcanzar a cubrir todo. Es un tema bastante extenso. Pero en Mateo 24, por ejemplo, hablando de los eventos del fin, que arrojan más luz acerca de estos pasajes. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Es interesante estos textos, ¿no? ¿Qué hora es? Son unos 12, van a ser. Sí, ahora en un ratito más ya terminamos. Pueda quedar una idea. Vamos a leer desde el versículo 9 al 11. ¿Quién quiere leer? Desde el 9 al 11, o leemos uno cada uno, como quieran. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Qué interesante. Porque aquí la Biblia describe un proceso de zarandeo. Nosotros estamos viviendo en este tiempo. Y más adelante la Biblia te arroja más luz, porque por ejemplo el versículo 15 se conecta con Daniel 11:45, que bueno, no hemos llegado a eso porque es un tema bastante amplio, pero el versículo 15 lo voy a leer, dice, bueno, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en dónde, en el lugar santo. ¿En qué versículo, perdón? Versículo 14. Versículo 15, perdón. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Cuántas abominaciones desoladoras hubieron? Encontramos la del año 70 después de Cristo, cuando los hermanos Draco, que eran unos sádicos, plantaron el estandarte del sol ¿en dónde? En la tierra gloriosa. Esa fue una. La segunda fue en el 538. Pero eso se va a volver a repetir. Y los dracos modernos van a establecer su estandarte en el monte glorioso de este tiempo, según Daniel 11:45. Ahora, el versículo 23 dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí el versículo 23, perdón. Dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán ¿qué cosa? Grandes señales y prodigios, de tal manera que aún engañarán
aun si fuere posible, a los escogidos. Versículo 26 dice, así que si os dijeren, mirad, ¿están dónde? En el desierto. ¿Dónde predicaba Juan el Bautista? O sea que hasta ese punto llega. Nosotros muchas veces nos enfocamos, sí, lo que pasa en la iglesia. Pero en el sostén propio aquí la Biblia te dice que también va a llegar eso, el fuego extraño. Estamos hablando en el contexto de que también entra en juego el espiritismo moderno, ¿no? Que nos habla Apocalipsis 13. Versículo 29 y con esto termino. Bueno, voy a leer el versículo 26 y el 29 y el 28 y termino, dice. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos. ¿Dónde recibieron el Espíritu los apóstoles? En el aposento alto, ¿no? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 28, con esto termino. Porque donde quiera que estuviere, ¿qué cosa? El cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Y el 29 no entonces? No, el 29 no, era hasta el 28. Pero bueno, son pasajes que se tienen que estudiar con mucho detenimiento y con más tiempo, ¿no? Yo creo que ha quedado una idea central más o menos de lo que hemos querido compartir. Pero es muy importante estudiar estos textos porque estamos viviendo en este tiempo. O sea, nosotros ahora estamos en lo último. O sea, vos cuando ves el zarandeo que hay en el sostén propio, las cosas que se están viendo. ¿Sabes que el otro día me escuchaba un tema del hermano Amado Miguel, donde él hizo una denuncia de varios ministerios allí en México? Y él mostraba que en las noticias salió de un puesto de avanzada de la verdad presente que andaban portando armas. Ah, sí. Imagínate, y yo me ponía a pensar y yo decía, ¿hasta qué punto estamos llegando? O sea... Creo que el hijo de él está ahí. Sí, no sé bien. Sí, no sé si el Eliseo Gaspar o algo así. Exacto, ese, Eliseo Gaspar. Estamos nombrando acá a unos personajes, pero a ese punto hemos llegado. Por eso vos cuando ves las abominaciones que se cometen en el sostén propio, vos decís, hermano, si estamos así a los que Dios ha sacado al desierto para que se preparen para lo que viene, ¿cómo estamos allá? ¿Qué? O sea, Yo creo que como que tengo un momento de que él tiene la capacidad de servir a Satanás, el Roma de ver quién se lo pone. Y en algún momento obviamente se lo puso el pueblo adventista. Entonces el Señor sacó pueblo de ahí para que siguiera haciendo su obra. Ahora para mí él ve que los que están fuera de esa organización también son un problema. Claro, sí. Y llega justamente su influencia. Es que justamente en ese punto estamos, o sea, Satanás está penetrando casi por completo el sostén propio también. Sí. O sea, y nosotros no es que porque hayamos salido de dicho sistema ya estamos, no. O sea, estamos con la ayuda de Dios caminando en una puerta más estrecha, pero no estamos exentos de caer. Eso a lo que, o sea, cuando analizás a profundidad estos textos, te das cuenta de lo complejo que es la salvación. O sea, tenemos que estudiar mucho y orar y clamar y gemir. Porque un conocimiento teórico que no te santifique no te va a servir de nada. Porque en el tiempo del fin, si vos no tenés el Espíritu Santo, Satanás te va a engañar, hermano. Te va a engañar. Por más que vos conozcas la verdad teórica, si vos no tenés la gracia que el Espíritu Santo tiene para darte, Satanás te va a engañar. Si imagínate que ahí Mateo 24 te dice, si está en el desierto, o sea, de que Satanás va a estar en el desierto, teniendo un montón de gente que son, porque dice, la Biblia dice en versículo 28, donde está el cuerpo muerto, así se juntan las águilas. O sea, ¿qué te está diciendo Dios? Donde está el que está en la carne, el incircunciso, allí está todo el montón. O sea que por ende, el remanente van a ser Elías. Uno adorando solo en el arroyo de Kerit. En el espíritu, ojo. Que es interesante. Entonces, creo que ha sido suficiente por este momento. Lo podemos comentar. Pero muy interesante el estudio, ¿no? O sea, se va... Mi duda es que cuando leo como dice está el conflicto de los siglos,
O sea, Francia no surgió con la idea de atea. Creo que el catolicismo la volvió atea. Claro, es que se fue a otro extremo. Su oposición, creció su, ¿cómo se dice cuando te aprietan? Bueno, el control de Roma y todo lo que hacía generó que Francia se terminara volviendo atea. Porque cuando dice Apocalipsis. Sí, igual, por ejemplo, cuando vos lees en el capítulo de Francia, es muy interesante porque hay algunas cositas, por ejemplo, ahí te dice que, bueno, en Francia fue la peor masacre, ¿no? San Bartolomé. De protestantes. Sí. Y después ellos barrieron del territorio francés a prácticamente todos los protestantes, sí, o los que tenían algún interés en la Biblia, ¿no? Y dice que los mejores trabajadores, las mentes más brillantes, los industriosos más concienzudos, todo como que se quedó sin el material más valioso que ellos tenían. Y que digamos que lo único que prosperaban eran los jesuitas ahí, ¿no? Sí, sí. Pero vos fíjate cómo esos sistemas son muy... se autodestruyen. Sí. Porque, por ejemplo, era tal la corrupción que los que cobraban impuestos se los agarraban para ellos y no le mandaban para sus superiores lo que le tenían que mandar, ¿no? Entonces empieza a popularizarse tanto el robo y tanto eso que el mismo sistema se termina destruyendo a sí mismo. Y cuando la Revolución Francesa empieza digamos, todas estas ideas empiezan a hacerse populares dentro del pueblo, hay una parte donde dice que se volvieron en contra del catolicismo. O sea, como que la Revolución Francesa fue fruto de todos los siglos donde el romanismo reinó, ¿no? Oprimió al pueblo. Literal, o sea. Claro. Pero después, cuando ellos se toman el control, digamos, toda este populacho con todas esas ideas, se vuelven en contra del romanismo, y eso era algo que ellos no se lo esperaban, ¿viste? O sea, es como que Roma tiene todo planeado, pero como que en cierto punto se le sale el control de las manos. Sí. ¿No? Igual va a pasar eso al final también. Sí, va a colapsar todo. Sí, eso, sí. Se le vuelven en contra. Otra cuestión donde estaba yendo el conflicto, que le van a ir a preguntar. No les van a permitir hacer ni comprar ni vender, los negociantes que hacían con ellos, sea con la Roma o a través de la Roma, se van a volver a repetir. Claro. Sí, la verdad que te intrigas ver cómo se va a cumplir todo eso. Sí, la verdad. Pero hay ciertos puntos. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Me resulta un poco difícil creer algunas cosas, porque es como, ¿vos dijiste? Claro, ella lo que no puede creer es que haya gente que deliberadamente planifique eso, el simular algo, ¿viste? Sí. Entonces, de gente endemoniada. No, yo de las personas te puedo creer que haya personas que son hipócritas, pero de un sistema, no, por ahí yo lo creo porque el Señor así lo dice, pero me resulta difícil creer de que ellos planifiquen, de que ella se vaya, como él dice, vaya de un extremo al otro, que una misma cabeza te presente este problema, pero también te presente este. Y yo digo... Claro, por ejemplo, ahora... Me resulta difícil creerlo. Ahora hay algunos que están como poniendo en duda la aplicación de Apocalipsis 13 porque hay como una pelea entre Trump y el Papa, ¿no? Mentira. Y entonces vos decís, claro, mirá, se están peleando. Pero el problema es que uno mira mucho las noticias, que quizás no debería mirar tanto, y segundo, que
La profecía es algo que cubre una conducta larga en el tiempo y por incidentes así circunstanciales vos no podés decir no se está cumpliendo la profecía o se cumplió, ¿no? Porque las peleas aparentes, como decía Daniel 11:27, dice que se pelean y después se sientan en una misma mesa, ¿no? Es política. Vos fíjate, el Papa te dice no a la guerra, ¿no? Y vos decís, mirá, el Papa está en contra de la guerra. Claro, pero después resulta que te pasan 10 años y vos y ya, digamos, uno tiene cierta capacidad mayor de investigar lo que realmente pasó, y resulta que cuando estaba el Papa diciendo no a la guerra, por atrás estaba promoviéndola por medio de sus agentes que sí a la guerra, ¿entendés? Y ese es el problema que a uno le cuesta creer, pero que la palabra de Dios te lo dice, que Roma tiene esa política, que te dice no tal cosa y por atrás la practica o la promueve. Pero igual también por ahí a veces me resulta difícil creer, porque hay personas, yo pienso en forma personal, pueden llegar a tener su propia forma de pensar las cosas y no todo el tiempo estar instigado por el enemigo. Por un plan secreto que... O sea, no puede haber seres humanos que tengan la capacidad de pensar y darse cuenta que eso lo que está pasando está mal. Sí. O sea, siempre tiene que haber una conspiración del enemigo. O sea, todos son usados por el enemigo y nadie tiene la capacidad de pensar. ¿Hasta qué punto son conscientes las personas? Bueno, eso es un detrás de escenas que nosotros no nos es revelado. Por ejemplo, ¿no? Sí, es verdad. Al mundo se lo llevó al extremo de el feminismo y el LGBT y todo. Y surgieron un montón de personas en contra de eso. Por ejemplo, el Agustín Laje, el Danan, que son todos personajes acá conocidos nuestros acá en Argentina, ¿no? Que hablaban en contra de esas cosas. Y vos decís, esas personas hablaban en contra de eso porque realmente estaban convencidas, o son actores que se los prepara para llevar al mundo a otro extremo, ¿no? Y uno eso ahí no sabe, porque ahí es donde yo pienso eso. Entras a juzgar cosas que decir no, porque por ejemplo el Agustín Laje es un jesuita encubierto que está preparando la mente de la gente para aceptar gobiernos de tipo religioso. Y eso uno no tiene una seguridad para asegurarlo. Por eso nuestra única seguridad, más que andar atrás de complots secretos que uno no puede ver, ¿no? El detrás de escena, es a la ley y al testimonio, ¿no? No sé, la persona, por ejemplo, el pastor Bullón es un jesuita, la verdad que no te lo podría decir porque no tengo una cámara secreta. Pero es apóstata. Pero lo manejan. No tengo una cámara secreta donde yo lo haya visto irse en su coche a reunirse, no sé, en la catedral con el coso para que le den instrucciones. Eso yo no te lo puedo decir. Ni tampoco creo que sea nuestra función eso. Pero lo que sí yo puedo hacer es analizar lo que él dice a la luz de lo que está escrito y decir esto no es correcto. Y también uno ve ciertas conductas, ¿no? Que parecieran planificadas y a uno le despiertan ciertas sospechas, ¿no? Pero bueno, nuestra salvaguardia, por eso nuestra salvaguardia es a la ley y al testimonio, si no hablar en conforme a esto porque no le ha amanecido. Las acusaciones de que son jesuitas, de esto y lo otro, generalmente no son muy productivas porque terminan en campos que nosotros no podemos comprobar, ¿no? Y aún por esas personas jesuitas el Señor puede obrar. Pero lo que sí podemos comprobar es a la ley y al testimonio. Dice, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, esa es nuestra salvaguardia.
Cuando una persona empieza a enseñar y a promover cosas que no son conforme a eso, entonces estamos en libertad de amablemente, como hacía el Señor Jesús, decir eso que enseña fulano no está bien. No está y correcto. está en concordancia casualmente con lo que enseñan los jesuitas. Por ejemplo, el futurismo, de lo que estábamos hablando, está en concordancia con lo que enseñan los jesuitas. ¿La persona que repite eso es jesuita? Y capaz que no, porque eso se populariza mucho, muchos repiten o toman algunas ideas de eso, no lo hacen malintencionadamente, pero su enseñanza sí lo es. Entonces, bueno, eso es lo que Sí, el Señor sí. te da, ¿no? Sí, bueno, yo también quería comentar algo ya para cerrar, ¿no? Es de que, bueno, el mundo en sí está basado por la educación, ¿no? Y lo que la profecía presenta es de que todo el mundo se va a maravillar en pos de la bestia. Pero la gran mayoría de la gente lo va a hacer sin saber qué está haciendo. O sea, van a venerar al papado, no entendiendo lo que eso implica. O sea, estamos en un conflicto en donde el enemigo quiere tomar el control de nuestras mentes, ¿no? Y la única, como decía Marcelo, o sea, yo creo, y lo digo con mucha humildad, ¿no? Pero yo creo de que en esta guerra del tiempo presente, que es entre Estados Unidos e Irán, Roma está detrás de esta guerra. Y yo creo en lo que la palabra de Dios dice. A mí no, en este momento yo no necesito ninguna evidencia, porque yo sé que es así por el simple hecho de que Dios lo dice en su palabra. Porque lo creo en fe. Y sé que más adelante, si Dios lo permite, va a arrojar luz, pero evidentemente están metidos esos detrás, porque la Biblia enseña eso. O sea, eso lo enseña la Biblia. Por eso hay muchas cosas que yo quizás no entiendo, bueno, no entiendo, pero las acepto en fe, ¿no? Entonces, bueno, eso era algo que quería compartir, ¿no? No sé si vamos a cantar. Bueno, cantemos un tantito y hacemos una oración. A ver, vamos a alguno de la segunda avenida. La segunda.